El movimiento de los indignados, el 15M, ha vuelto a las calles para celebrar su primer aniversario. Hace ya un año, como recordarán, la indignación ciudadana contra la crisis económica y la corrupción política irrumpió en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas para reclamar democracia directa. Alejados de los partidos y de los sindicatos tradicionales, con el uso de las redes sociales, los indignados manifestaron el malestar ciudadano en las calles y llevaron el debate asambleario a las plazas de las principales ciudades del Estado. Heterogéneos, sin portavoces estables ni un programa alternativo, los indignados no tenían definido qué querían, pero sabían muy bien lo que rechazaban del sistema, los abusos del capital financiero y la escasa o mala reacción política ante ellos. Un año después, la indignación permanece y las causas que la originaron también. Hoy nos preguntamos qué han aprendido en este año de Asamblea los indignados y si han calado en el sistema sus reivindicaciones. Lo hablamos enseguida con dos analistas, buenos conocedores del fenómeno 15M. Tenemos con nosotros a Esther Vives, del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Y saludamos también a Josep María Antentas, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los dos autores de este ensayo, Planeta Indignado. Bueno, ¿dónde está el movimiento de los indignados un año después? Pues el movimiento de los indignados en el transcurso de este año ha hecho un trabajo importante en los barrios a nivel local y nos ha devuelto la confianza en que la acción colectiva permite cambiar las cosas, nos ha devuelto la confianza en el nosotros y también ha significado un reinterés por lo político, una reapropiación por los intereses públicos y por lo tanto en este año hemos visto cómo se ha conseguido colocar en el centro de la diana a las élites económicas y políticas como responsables de la crisis. Se ha socializado esta crítica, ha llegado a más ámbitos, se han planteado alternativas, por lo tanto se ha hecho un camino adelante en el avance de esta indignación que hoy es más grande que nunca. José María, ¿qué ha cambiado y qué permanece según vuestro punto de vista? Hombre, yo creo que ha cambiado un poco el estado de ánimo. Hace un año lo que dominaba era resignación, pesimismo, y hoy, a pesar de la dificultad en la situación, hay esa idea de que es posible cambiar las cosas. Y también lo que ha cambiado es que hace un año vivíamos en un país mucho más apático y hoy hay mucho más interés por discutir lo que nos afecta en nuestro futuro. Lo que permanece, pues, las políticas que justamente dieron nacimiento al 15M como reacción todavía existen, incluso peor, es decir, se han incrementado. Por tanto, ha habido cambios importantes, pero también continúa, digamos, el programa de fondo. Desde el sistema, este sistema que sigue funcionando y dando problemas a la economía mundial, se les recrimina que no tienen un programa en concreto, que no tienen una alternativa. ¿Es eso cierto? El movimiento, de hecho, tiene muchas alternativas y propuestas que vienen trabajándose desde hace tiempo y que el movimiento lo que hace es recogerlas, darles forma y darles eco. Alternativas que pasan en materia económica por plantear una reforma fiscal progresiva, que quienes tienen más paguen, que se acabe con las SICAP, estas sociedades que utilizan las grandes fortunas para evadir impuestos. Alternativas que pasan por exigir una auditoría de la deuda. Hoy en día se dice que debido a la necesidad de hacer frente a la deuda se tienen que llevar a cabo recortes en sanidad y en educación. Pero ¿a quién ha beneficiado este endeudamiento? ¿A quién ha beneficiado? ¿Ha beneficiado a la población o este endeudamiento es fruto de salvar a la banca y al sistema financiero? Por lo tanto, el movimiento plantea alternativas, lo hemos visto también en la lucha por una vivienda digna, la dación en pago frente a la política de desahucios en un país donde hay 3 millones de pisos vacíos. Por lo tanto, el movimiento tiene múltiples propuestas, a pesar de que a veces para criticarlo se diga que no las tiene. Las propuestas están allí, pero lo que falta es que haya voluntad política para llevar a cabo estas propuestas de cambio de sociedad. En esta agenda política de los llamados indignados también entra el tema de la tasa Tobin, al igual que la dación en pago. ¿Son temas que habéis conseguido meter en las agendas de los políticos? A ver, yo creo que se han metido un poco en el debate público y quizá en la agenda de manera retórica. Es decir, ningún gobierno tiene ninguna intención de implementar esas políticas, pero como mínimo hay necesidad de hablar de ellas. No se pueden rechazar de plano a nivel de discurso. Lo que pasa es que lo que vemos es que los gobiernos están totalmente supeditados a la voluntad del capital financiero. Ese 1%, que a veces se dice, no somos el 99% contra el 1%, es un poco una metáfora, pero esa idea que hay una minoría ligada al mundo financiero que controla, digamos, el curso del planeta, y en un contexto donde la clase política es muy servil a ese 1%, o incluso, como vemos ahora mismo, como directamente muchos cargos políticos son directamente ocupados por personas que vienen de la banca y del poder financiero. Como en un momento donde las cosas van mal, toma el poder financiero directamente el timón de la nave él mismo sin ningún tipo de intermediario, ¿no?
Es evidente, bueno, hay más cosas, ¿no? En este caso también se critica vuestra manera de funcionar, ¿no? Los indignados, así en genérico, funcionáis de una manera asamblearia, de una manera, bueno, que dentro de lo que es el sistema democrático también se os critica, ¿no? Que eso no es una manera de funcionar, que no tenéis portavoces claros ni personas definidas, líderes, ¿no? Sí, justamente lo que ha planteado el movimiento es otra manera de hacer política, la política entendida como la lucha cotidiana por nuestros derechos y una política apartidista. Es importante hacer la diferencia, pero ha habido una reapropiación de la práctica política desde este punto de vista y a la vez un funcionamiento asambleario donde todo el mundo tiene voz y a menudo se critica desde las propias instituciones estos mecanismos asamblearios de democracia real. Pero, en cambio, desde el poder no se hace una autocrítica a los mecanismos de la democracia parlamentaria que tiene fuertes lagunas y que no permite que la población, que la ciudadanía se pueda expresar a través de estos mecanismos y que genera una creciente desafección democrática. Por lo tanto, lo que plantea el movimiento es justamente ir más allá, más democracia, más participación, más capacidad de decidir en los asuntos colectivos. Entonces, Josep María, ideológicamente, el 15M es un poco confuso, es heterogéneo, ¿no? ¿Cuál sería el común denominador ideológico? ¿Esa desafección? A ver, yo creo que lo común es una crítica a la gestión de la crisis que está haciendo la clase política, una crítica a los intereses del poder financiero y a partir de ahí lo que hay es una serie de propuestas y de ideas alternativas que dibujan un horizonte que quizá no está muy definido, pero que es un horizonte de sociedad basado en un criterio de justicia social, de igualdad. Digamos que es como si tuviéramos, ¿no? Estamos en una especie de cruce y podemos ir hacia dos direcciones. Una dirección es la que vamos hoy en día, que es hacia un modelo de sociedad mucho más desigualitario, y otra dirección es la que señala el movimiento de los indignados, como una señal de tráfico que marca hacia esta vía, ¿no? Y esa vía pues es un modelo de sociedad en el cual el interés común, el interés colectivo esté por encima del interés privado y donde los intereses de la mayoría prevalezcan respecto a los intereses de una ínfima minoría. En su libro sitúan el 2011 como el año de la indignación global, ¿no? ¿Las rebeliones árabes marcaron el camino? Sí. Un poco así visto en perspectiva, ¿no? Sí, la primavera árabe devolvió la confianza en la gente, en el nosotros, en la capacidad de los de abajo para cambiar las cosas. Cuando desde aquí se vio como el pueblo de Túnez pues sacaba del poder a un personaje, un dictador como Ben Ali, lo mismo como Mubarak en Egipto, el sí podemos volvió a tomar fuerza aquí. Y la gente también decidió ocupar las plazas, ocupar las calles en sintonía con lo que estaba sucediendo en la primavera árabe. Y es una indignación global porque podríamos señalar que empieza con la primavera árabe, también tenemos las protestas en Islandia, el pueblo de Islandia, sus movilizaciones contra la exigencia de pagar una deuda, que ellos decían no vamos a pagar una deuda que no es nuestra, las protestas en Grecia. Vemos esta ola, esta mareada de indignación colectiva que va desde el mundo árabe, pasando por Europa hasta finalmente llegar al corazón de la bestia, podríamos decir, en Estados Unidos, con Occupy Wall Street, que justamente el movimiento surge a raíz de esta indignación que empieza a vivirse también en Europa. Otra cosa que decís, por ejemplo, del terremoto de la crisis surgió el tsunami de la movilización social, ¿no? ¿En qué se evidencia esta especie de utilidad de la acción colectiva? Porque después, por ejemplo, en las primaveras árabes la revolución la han hecho unos, pero al poder han subido otros. Sí, bueno, yo creo que cuando hay un proceso así de movilización no siempre las consecuencias son automáticas, ¿no? En el caso del mundo árabe es un proceso abierto, es como una película cuyo final todavía no conocemos y nadie conoce. Si empezó un proceso que hizo caer la cúpula de una serie de dictaduras, pero a partir de ahí eso puede ir hacia lugares muy distintos. Y en el caso nuestro yo creo que hemos visto como después de la crisis pasaron 2 o 3 años donde lo que dominaba era un poco el miedo, la apatía, el no saber qué hacer, y al final, al cabo de un tiempo, con el estímulo de la primavera árabe, reapareció esa reacción social, ¿no? Cuando hay una crisis, eso suele comportar luchas sociales después, pero no es algo mecánico, ¿no? O sea, el terremoto y el tsunami es una metáfora, pero digamos que la diferencia es que terremoto y tsunami van uno detrás de otro de forma automática. Aquí, en el caso de la crisis y en las luchas sociales, hay como un espacio-tiempo. Estuvimos 3 años diciendo, ¿cómo es que no pasa nada? Y a partir del año pasado es cómo es que está pasando eso tan espectacular, ¿no? O sea, hubo un tiempo de reacción social, pero finalmente fue una reacción fuerte. Y yo creo que lo que hemos visto es que lo que empezó hace un año es un proceso de largo aliento. O sea, se ha abierto una brecha en la sociedad que va para largo. Claro, después del 15M, ¿no? Todo ese movimiento en las elecciones no terminó de reflejarse, ¿no? ¿Qué os parece? Porque claro, uno espera que se traduzca las acciones en situaciones concretas y en avances concretos, pero
ahí queda todavía... Sí, desde el punto de vista electoral, pues está claro que el malestar y la indignación no tiene un reflejo en unas elecciones, porque las expresiones de este malestar en términos electorales pueden ser varias, desde personas que no van a votar, que votan opciones alternativas, que votan en blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto no hay un reflejo. Lo que yo creo que es importante señalar es que cuando desde el gobierno se legitiman las prácticas de recortes y las medidas de recortes diciendo que tenemos mayoría absoluta, esto no es cierto en la medida en que el gobierno y los votos que ha conseguido pues representan a una parte de la sociedad, una pequeña parte de la sociedad con derecho a voto. Y muchas personas que han votado a estos partidos tampoco han votado las medidas de recortes. Desde este punto de vista, el malestar social no se refleja a menudo en unas elecciones ni en los gobiernos que salen de unas elecciones. Va mucho más allá y el calado de este malestar precisamente tiene incidencia en el imaginario colectivo y en la sociedad. Pero bueno, hace tiempo la indignación social sí que hizo cambiar un gobierno, ¿no? En este caso fue una movilización bastante inmediata, pero lo que pasa es que no es tan fácil como parece y no siempre con la situación que tenemos ahora. Y no hay una traslación mecánica entre lo que pasa en la calle y lo que pasa en las urnas. A veces las urnas son como una expresión deformada. Es que eso es lo que cuesta entender, ¿no? Es decir, o a veces un cambio social se expresa a nivel electoral al cabo de un tiempo. Es decir, no es algo automático. Es decir, las elecciones tienen una lógica muy específica. ¿No? El comportamiento electoral se rige por unos parámetros distintos que no son los mismos, digamos, que la lucha social en la calle. Entonces, no es que no haya ninguna relación entre ambos procesos, pero, por ejemplo, como hemos visto en Grecia, donde los partidos más importantes se han hundido en las elecciones y ha habido un cambio importante del panorama político, para que esto suceda en un país debe estar pasando una situación social como la griega, es decir, de unas contradicciones sociales muy elevadas. Son casos muy excepcionales. Y al límite, ¿no? Exactamente. También. Cuando estamos al límite es cuando también estalla el sistema político de partidos. Pero eso es en situaciones límite y todavía en el Estado español no hemos llegado a esta dinámica. Todavía, dices todavía, ¿no? Pero no lo descartáis. Bueno, vemos como la crisis económica y social se está profundizando de una manera dramática y hoy ya 1 de cada 5 hogares en el Estado español viven por debajo del umbral de la pobreza, 5 millones de parados, 175 desahucios al día. Vemos como la crisis social nos ha estado conduciendo a una situación donde cada vez más gente se indigna o simpatiza con aquellos que se indignan y salen a la calle, porque sus propuestas toman toda su legitimidad. A lo mejor se considera ilegal ocupar casas o pisos, pero en un contexto donde hay 3 millones de pisos vacíos, 175 desahucios, a lo mejor es ilegal ocupar pisos, pero es del todo legítimo. Y las personas en sus casas apoyan los movimientos que llevan a cabo estas prácticas porque lo ven del todo legítimo frente a un contexto de crisis como el actual. Bueno, lo justo no siempre es lo legal, ¿no? En este caso, hablando de la deuda de los estados, por ejemplo, la deuda de los estados es uno de los temas centrales del 15M. Hace muchísimos años reconocen que hay un cierto fracaso de más de 20 años de insistir en un mensaje en el sentido de que antes eran los movimientos antiglobalización, ¿no? De la antiglobalización se ha pasado a la indignación. En ese sentido, también llevan mucho tiempo poniéndole un nombre a las reivindicaciones, ¿no? Pero ¿qué se ha conseguido también en esos 20 años? Ha habido que cambiar el discurso, ¿no? A ver, yo creo que lo que se ha conseguido es cuando hace 20 años, a comienzos de los 90, había un pensamiento económico y político, era el neoliberalismo, estábamos en el final de la historia, en el mejor de los mundos posibles, no se podía criticar nada. Bueno, 20 años después es un poco distinto, es decir, hay todo un pensamiento político, económico que está en crisis a nivel ideológico. Hace poca gente se cree ya la mentira colectiva en la cual vivimos, y eso es muy importante. Lo que pasa es que lo que no se ha conseguido es parar esa dinámica, esa dinámica contradictoria en que hay unas políticas en marcha que cada vez son más fuertes, más agresivas, pero también cada vez tienen menos legitimidad social. Esa es un poco la paradoja de la situación. Poca gente se cree en lo que pasa, el discurso oficial, el discurso que lo privado es bueno, lo público es malo, ese tipo de discursos que hace 20 años eran muy fuertes y teníamos muy todos en la cabeza, hoy poca gente se los cree, pero todavía no hay una reacción social que haya podido bloquear ese tipo de políticas y provocar un cambio. También la política del 15M es provocar ese cambio a nivel mundial, pero ¿cómo hacerlo? ¿Desde el internacionalismo? ¿Desde la soberanía de los pueblos? ¿Cómo podemos interiorizar ese discurso? ¿Cómo puede entender la gente eso? Bueno, por un lado es muy importante la movilización y la respuesta contra políticas concretas a nivel del Estado.
En la medida en que se llevan a cabo recortes en educación, en sanidad, son importantes las movilizaciones en contra que expresan este rechazo a estas políticas y que también plantean alternativas. En el próximo curso veremos movilizaciones importantes a nivel estudiantil, en la medida en que en la universidad pues, se han doblado las tasas de lo que son las matrículas. Por lo tanto, vamos a ver cada vez más este tipo de movilizaciones que rechazan políticas concretas que se están llevando a cabo, pero más allá de estas dinámicas a nivel estatal es fundamental la coordinación a nivel estatal. Visualizar que estas políticas se están llevando a cabo a escala global. Vemos que el capital financiero está muy bien estructurado y coordinado a escala global y es fundamental que las resistencias, el rechazo a estas políticas también esté muy bien estructurado a este nivel. De aquí que fechas de movilización como la del pasado 12 de mayo, la de hoy 15 de mayo, a un año después del 15M, a escala global, sean extremadamente importantes. Ya casi para terminar, vosotros decís que queréis ocupar el futuro, que vais lentos porque queréis llegar lejos. ¿Es ese realmente uno de vuestros pilares? No, yo creo que la idea es que cualquier movimiento social tiene que saber que para cambiar el mundo eso no es algo fácil, eso es más un maratón que no un sprint, es decir, eso va para largo. Lo que pasa es que el ritmo de la carrera no siempre es el mismo, es decir, hay momentos que hay que frenar y hay que acelerar, y hay momentos que el movimiento acelera mucho, como aceleró hace un año o este fin de semana, y momentos en que las cosas van más lentas, es decir, el ritmo del cambio social es desigual, pero hay que saber que estamos actuando en una carrera, digamos, que va para largo, porque cuando se dice en un año no se ha cambiado nada, bueno, es que en un año no se puede cambiar toda esa dinámica, se empieza, no estamos en el inicio del inicio todavía. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en ese inicio, Esther Vives, Josep María Antentas, especialmente en un día como hoy, 15 de mayo. Bueno, hablando de aniversarios, vamos